lado? ¿Te salió el 666 por algún lado? ¿Está el demonio en tu vida? ¡Ay! ¡Qué miedo! Por favor. A ver, ¿qué es el diablo? Bienvenidos, mis amantes estelares. Mi tribu de gente rara. No se nombra, no se dice. A ver si te hace daño. Listo, ya terminó la boludez. Vamos a hablar seriamente. Se le signa por el pasaje del Apocalipsis, capítulo 13, 18, al 666 como el número de la bestia. Numerológicamente, ¿por qué ese nombre? ¿A qué se puede aducir? Tiene un montón de orígenes, ¿sí? Si vamos numerológicamente, 6 por 3, 18, 1 más 8, 9, que siempre se reduce, y 9 es la espiritualidad. Pero la espiritualidad expresada en la materia, en la Tierra. Por lo tanto, el 666 es la evolución en la materia del espíritu, que no termina a ser de espíritu, no vuelve al 1, ¿sí? Es el dígito, la cifra contraria al 1. El 1 es el todo, el 9 hasta que se desarrolla la última proyección, pero es el espíritu en la materia. Pero vayamos a la representación del demonio, del diablo. Si a mí me preguntas si creo en el diablo, te digo que no. Porque, pero hay gente mala, hay cosas malas, hay cosas buenas, depende de qué. Depende la moral que tengas, el lugar donde naciste o donde desarrollas tu vida, la moral no es la misma en todos lados. Bueno, pero matar a alguien es malo. Por ejemplo, en Afganistán no. En China, si sos tibetano, no. Bueno, todos sabemos que está mal. Ok. Antiguamente, ahora matar un animal es incluso delito, por suerte. Antiguamente no. Antiguamente una mujer que se acostaba con muchos hombres es puta, ahora lamentablemente algunos boludos siguen diciéndolo igual, pero no tiene nada que ver, es una elección. ¿Cuál es la base moral para establecer bien y el mal? ¿De dónde viene el concepto del bien y el mal? No fue eterno. La humanidad no se manejó siempre así. Hubo un rey devenido a Dios que, digamos, que marcó la historia de la humanidad, Zaratustra, que está el famoso libro de Nietzsche, así habló Zaratustra, también llamado en griego Zoroastro, ¿sí? Sería el castellanizado Zaratustra, que lo tomaron como sacerdote, rey, profeta, líder espiritual, iraní, o de lo que sería el actual Irán, ¿sí? Sería persa, y que marcó toda la historia de Occidente, porque su religión dominante persa, digamos, el imperio persa realmente era la globalización de aquella época, ¿no? Como ahora determinadas culturas como la estadounidense o ciertas cosas europeas, ahora también viene el orientalismo, bueno, que por la comunicación llegan a vos, bueno, los persas hicieron algo semejante. Hay hasta problemas para saber cuándo vivió. Algunos dicen que fue en el siglo VII a.C., otros en el 4, estamos hablando de casi 3000 años atrás, pero el tema es que lo que él impone como manera de pensar nos cambia a todos. Porque yo te la voy a contar a mi modo. Hasta ese momento, todo lo que sucedía en la vida cotidiana se atribuía mucho a los dioses. Pero no los dioses como vos lo pensás, alguien ahí eterno que le tengo miedo, que esto, que le pido. Era como más parte de tu vida. Estaba esto a imagen y semejanza, como que teníamos esta sincronía. Entonces, matabas a alguien y decían, me lo mandó tal dios, o me lo mandó el otro. Cada pueblo tenía su dios. Entonces, cansado de que se hicieran todos los sotas, ahora tú para, no te mandó ningún dios. Vos lo mataste, si vos le diste bola a tu dios, es tu problema. Y ahí hizo un quiebre, porque es como que se separa la humanidad de la deidad, como que realmente se instala la polaridad. Hasta ese momento éramos parte de la naturaleza, parte de los dioses, éramos todo lo mismo, y ahí hace ¡cling!
entonces hay algo bueno y algo malo y soy responsable. Bueno, este clean está sucediendo ahora, donde vamos a cambiar el concepto de bueno o malo, de lo que es valioso o no. Por eso es importante entender qué pasó en aquel momento. A partir de ahí, cada pueblo determinó qué era moralmente lo aceptable o no, hasta que después los griegos transmitieron, hicieron todo el canon, que después lo toman los romanos y se popularizó, y esto es lo bueno, lo malo, bla, 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 y después cada época tuvo su impronta, ¿sí? Pero en eso de lo bueno o malo, a lo malo, digamos, había que darle un contexto, había que separarlo, no podía decir en un lugar sí, un lugar no, y empezó a estar esta idea de lo maligno, es decir, lo que de per se es malo, está mal parido, mal, como que nace con esa intención. Entonces, empiezan a ver lo que se llamaron luego los demonios, que viene también de la tradición abrahámica, es decir, hebrea, como aquello tentador, si se quiere. Entonces, la idea de el diablo como un concepto de lo maligno, obviamente que vos podés decir, bueno, si hace daño a otro. A mí me encanta para eso, y suscríbete, toca la campanita. Acá hablamos en serio, mi amor. Me gusta la historia de Ilusiones del libro Ilusiones de Richard Bach, en la cual dice, digamos, todo límite termina que no haga daño al otro. Entonces pone, te la cuento brevemente, esta historia de, estaban dos personas sentadas y le decía, así que según lo que puedas no dañar al otro, sí. Entonces se aparece un ser espeluznante, y le pide chupar la sangre porque si no se moría. Digo, necesito por favor su sangre porque si no yo perezco, me duele mucho. Y obviamente que la persona se espantó, dijo, no, ¿cómo te voy a dejar tomar mi sangre? Ni loco. Entonces ahí el otro le dice, ¿ves? Era una visualización, ¿ves? Vos serías, vos estás haciendo de daño, pero como él es vampiro, vale. Y vos me decís, bueno, sí, obvio, porque es vampiro. Bueno, ahí viene la clasificación de las personas que se dieron en todos los pueblos. De hecho, Zoroastro hace todo este cambio en lo cultural, como lo quiso hacer Akenatón, porque quería terminar con dioses que venían de otros pueblos, y era una manera de colonizar. Y toma el mal su forma. Y lo que sí te quiero decir, que no siempre estuvo la lucha de Dios contra el diablo, porque sería ilógico. Si vos te la podés ver desde el lugar de Abraham, el diablo no puede estar a la altura de Dios. El único momento que tiene permiso es cuando luchan por Job, que él quería, digamos, el diablo y Dios querían demostrar si el ser humano podía vencer sus tentaciones, y Job se entrega, era el sirviente más devoto de Dios, y no cae. Y el diablo venía a representar esa tentación, ¿no? Que en realidad es el instinto. Por eso, después en la Edad Media se apega tanto a lo patriarcal, a lo solar más que lo lunar, porque lo lunar se refleja el instinto, y el instinto, digamos, es la ausencia de la fuerza de voluntad consciente, es decir, me dejo llevar por lo que me da la gana, entonces mi conciencia, mi fuerza de voluntad no está actuando. Cuando vos haces lo que se te da la gana, significa que tu fuerza de voluntad, tu conciencia no actúa. Por lo tanto, estás, digamos, falta algo. ¿Mm? Bien. Entonces no estás siendo vos mismo, no estás siendo ser humano. Entonces, en este concepto de lo que es el demonio o el diablo, lo que entra a jugar es quiénes somos nosotros. Y no es que todos tenemos un demonio y un Dios adentro. Muchos identifican al diablo como la ausencia de Dios, pero en nuestro caso la ausencia de Dios también sería incoherente, porque sería la ausencia de la divinidad proyectada de la conciencia. Y si no somos conscientes, no somos humanos. Sería de dejar de ser humanos, lo cual no tiene lógica. Entonces, ese atributo, ese miedo, es al pedo.
te lo impusieron por control, porque para no explicarte todo esto, imagínate si salía este video hace 500 años atrás, decías, no la entiendo, vos sí me entendés. Estamos reescribiendo estos conceptos. De hecho, para lo que es la cultura abrahámica, Lucifer es el portador de la luz, el ángel más bello, por lo tanto no podía estar por encima, no tiene este concepto. Si bien es cierto que en todas las culturas hay este aspecto maligno, como la ausencia de Dios, el budismo es Mara, por ejemplo. Ahora, ponerlo a la par de lucha fue el maniqueísmo, no fue, ¿sí?, algo que venga del judaísmo ni de otros, digamos, está por un lado la existencia de la maldad, pero en condiciones inferiores, y por otro a la par en lucha Dios y el mal, porque no todos es la lucha del Dios del mal y la posibilidad de que el mal gane, ni en pedo. Por eso también cuando Jesús habla de la tentación en el desierto, hubiera sido contradecir su educación hebrea que le ganó el diablo. ¿Y los exorcismos entonces? Vamos a hablar en las 3 sesiones paranormales, seguramente lo que son los medios, los fantasmas, los efectos, digamos, y si es cierto y qué se siente y demás. Así que te espero en las 3 sesiones paranormales de espiritismo y viajes astrales, donde yo voy a hacer bien esta disquisición, que una cosa es, digamos, sacar lo espiritual de lo que es espiritismo, no es igual que espiritualidad, viajes astrales, fenómenos paranormales, no es lo mismo que hablar de demonología, y que demonología no es lo opuesto, la antítesis a angelología, es decir, no es hay ángeles versus demonios, porque en realidad tampoco existiría esa lucha, hay culturas que lo presentan así, pero el concepto de demonio, que también es otra cosa que te quiero decir, Satán, digamos, a ver, el diablo no sería lo mismo que los demonios, para algunos, para otros sí. ¿Por qué? Porque habría una jerarquía. De hecho, se habla de 7 demonios que conformarían este concepto de diablo. Es como hablar de dioses, ¿sí? El concepto de Dios, y hay distintos tipos de dioses, o la Virgen y las distintas apariciones de la Virgen. Bueno, también hay 7 diablos, y el número de Satanás corresponde al 666, que en realidad, para algunos, para otros, lo interpretan como el anticristo, y el anticristo lo separan del diablo, no sería el mismo concepto, sería un monstruo que nace para combatir todo lo que hizo el Cristo. Vamos a leer un poquito más fino, ¿me acompañás? El anticristo es el ser humano que no despierta, seríamos todos nosotros en realidad. Y sería nuestra pulsión a no querer despertar y mantenernos lo que llamaríamos hoy en la zona de confort. A no poner nuestra fuerza de voluntad en juego, que es lo que nos distingue de todas las demás especies. Entonces te estás teniendo miedo a vos mismo, a vos misma. ¿Y cómo sé que no estoy poniendo la fuerza de voluntad? Porque no materializo. Y ahí viene el quejido infantil. ¡Ay, soy una víctima! ¡Ay, me da! A ver, el exorcismo es volver a la previa Zoroastro, es decir, como me invade un demonio, soy un hijo de puta, entonces yo me tienen que exorcizar. Ojo, que el Papa actual es súper fanático del exorcismo, ¿eh? No es un concepto antiguo, obsoleto, arcaico. No, está re de moda en lo religioso. Después me puede decir, no, Jesús exorcizaba. Las traducciones, señoras y señores, hay que tener mucho cuidado en la interpretación. Por eso hay un libro muy interesante, Historia del Diablo, que te lo invito a leer, en el cual realmente las traducciones en la interpretación de lo que es lo malo no. Por ejemplo, se ha hecho lo que sería una gematría, un juego entre lo que son el abecedario romano, los números romanos, perdón, que son letras, y pareciera que algunos dicen que 666 sería un acrónimo que correspondería a Nerón, que fue ni los romanos lo que hicieron, ¿no? Entonces ahí empieza a jugar mucho de dónde nace la cultura de la época, donde nace el rumor, y el rumor, como el Halloween, empieza trin, 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 cae y termina en cualquier huevada. Entonces, miedo al diablo no, tenés miedo a no ser consciente, a no poner tu fuerza de voluntad.
empezamos a entrar en una época donde estos miedos a que está afuera, por eso yo voy a ser muy consciente en las sesiones paranormales de espiritismo y viajes astrales, en esto de sacarte de este miedo de que es algo externo tuyo, que te puede invadir. Digamos, no hay nada más esclavista que la gente ande con miedo. Shh, no digas eso, ay, cuidado, uy, porque el demonio, ay, no sabes. ¿Y el control de tu nave quién lo tiene? ¿El control de tu vida quién lo tiene? Entonces, incluso numerológicamente correspondería a cómo el espíritu se mete y se limita a la materia. ¿Se entiende? Entonces, ojo con las interpretaciones que fueron, digamos, como deformándose. Estamos en un mundo polar, y en un mundo polar necesito una contraparte, ¿no? Satanás era el adversario, el perseguidor, pero nunca, de hecho, insisto, pedía autorización a Dios para hacer ciertas cosas. También después se lo toma como entidades maléficas a todo lo que separa y divide. De hecho, separar y dividir no es bueno. Y no sé si sabes que pedagógicamente es mucho más difícil aprender a dividir porque no es parte de la integridad humana. Entonces, un niño hay que saber cuándo enseñarle a dividir. De hecho, para las pedagogías Waldorf y más tiene que ser recién a los 9 años. Antes no, porque le estoy haciendo un sigma, un quiebre en su psicología. Y cuando Dios dice, separo las aguas del cielo, la luz de la oscuridad, cuando hace esa separación, está creando el mundo polar, está poniendo en práctica lo que después sería el cuarto principio hermético. Presento el mundo como esa polaridad. Y esa es la polaridad que después trae Zoroastro, diciendo que existe el bien y el mal, y poniendo como antítesis el 666, el número de la bestia, para que realmente las personas empezaran a tener temor. En el lugar de lo que es el Medio Oriente, yo tuve un profesor de música cuando, digamos, era activa bailarina, que decía, digamos, que todo esto viene del Medio Oriente, y siempre me decía, si vos querés entender cómo actúan, o cómo bailar, o cómo entender la cultura, hay que vivir en el desierto. El desierto es la polaridad extrema, es este tironeo. Entonces, lleva a la gente a representar el mundo como dos opuestos. Pero hay que decir bien en claro que la lucha del bien y el mal, la lucha de Dios y el demonio, no se daría en lo que sería la cultura monoteísta, porque nunca va a haber nada que venza a Dios. De hecho, el concepto del diablo también está carente o incoherente. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una cultura perdón, un pensamiento que diría, si Dios es todo, ¿cómo puede haber algo que falte Dios? Entonces sería, en realidad, que nosotros no estamos proyectando a Dios. Ahora, ¿tenemos que hacerlo al 100%? Todo no. Es gracias a la existencia de esa parte demoníaca o maléfica que sabemos que existe Dios. Si no existe eso, no lo sabríamos. Entonces, olvídate de tenerle miedo a eso. Además, es algo peculiar que justo el 6 y el 9 tengan una simetría en cuanto a sus dibujos similares, siendo el 6 lo material y el 9 lo espiritual. No voy a hablar en ese sentido, no te pongas, estoy hablando cosas así. Pero en realidad también en el dibujo está hablando de como el triángulo con la punta para abajo, el triángulo con la punta para arriba, digamos, está en todo inherente que estamos dentro de la forma. Lo que se demonizó
o lo que se convirtió en maléfico es que no puedo ver la esencia como es porque la forma, el espacio-tiempo me limita. Pero a su vez, lo poderoso es que a pesar de las limitaciones, siga estando Dios. Ese sería el concepto general que sustenta esto. ¿Y qué sería el anticristo? La posibilidad monstruosa, por eso ahora está re de moda Lilith, pero Lilith engendra demonios. ¿Qué significan? Lo que no te permite cristalizarte o evolucionar. Por eso después se instala tanto el patriarcado, lo solar, que sería la evolución, la toma de conciencia, versus lo lunar, que no soy consciente. Y por eso las brujas, o todo lo que es lunar, todo lo que está ceñido a la naturaleza, y todo lo que te ata a cumplir tus instintos, es malo y demoníaco, y lo otro es todo lo contrario, lo solar, tomar conciencia, fuerza de voluntad. Y esa es, en realidad, lo que estamos hablando del péndulo que vamos de un lado al otro. ¿Que hay fenómenos que marcan esto? Sí. ¿Que hay que tenerlos en cuenta como algo a temerle? No. ¿Que tengan explicación? Algunos ya la tienen, otros la tendrán, pero tenemos que entender en la historia de la humanidad la interpretación y lo que se quiso decir, y después lo que la gente al popularizarlo lo deformó. De hecho, recuerden todas las traducciones de la Biblia, habría que releer el Apocalipsis porque podrían haber muchas interpretaciones y a veces el cambio de una palabra a la otra puede cambiar toda la idea, lo sabemos. Entonces, ¿es el 666 un número para temer? No. ¿Es el diablo siempre la representación de lo maléfico y te puede atacar y te puede hacer mierda? No. ¿Eso es un concepto popular que ha crecido? Sí, y que se ha instalado, y que en fechas como, fíjate que en Halloween, que no tiene nada que ver, te lo metieron, porque es terror malo, pum, tiramos todo en la misma bolsa. Entonces, la demonología, que también es como, tiene sus jerarquías, obviamente que hay gente que adora a Satanás, que tiene mucho que ver con la materia, pero ¿por qué? Porque se puso a la materia como algo malo cuando el espíritu pretende manifestarse lo mejor posible de en la materia. ¿Para qué? Para poder tener una experiencia y conocerse a sí mismo. Hasta Jesús mismo enfrentó, y no era el diablo, eran sus propias tentaciones. Bueno, con esto te quise dar un panorama distinto de cosas que se hablan y muchas boludeces, y te espero en las sesiones paranormales, que ahí vamos a profundizar y vas a poder preguntarme y vamos a poder tener esta experiencia. Incluso en el ocultismo también está la parte de demonología, que estoy dando el taller de ocultismo, te espero todos los viernes, 4 viernes van a ser, llamamos la segunda y tiene la otra grabada, pero más que nada, de hecho, te quiero decir algo, vos que te quedaste hasta el final, Daemon se representa fuerza, Lucifer el que porta la luz. Fíjate cómo ahí me está dando pauta de que algo en la traducción perdimos o que la tenemos que volver a ver con otra mirada, que es lo que estamos haciendo ahora. Y todo esto porque se viene el punto medio de astrología y que realmente tenés que meterte adentro, ir a tu sombra, que no es demoníaca, es tu estado material más consistente, donde se esconde tu tesoro. Fíjate que el demonio que porta la luz, ¿no? Ese tesoro cubierto de barro de cosas malas. Bueno, son las experiencias traumáticas y dolorosas las que te llevan a sacar tus dones. Y cuanto más te victimizas y más quejoso sos, más infantil, no maduras, no evolucionas, mi amor. ¿Ok? Bien. Nos seguimos viendo los videos, nos vemos al Círculo Mágico en la Comunidad Cósmica. Te espero. Y ahí no aparece el demonio, pero ni por broma, dice, no, con esta loca no voy. Así que te espero ahí, que de ahí empezamos la cuenta regresiva al 2022. Gracias, besito y no la bolsa.